Muchas veces me preguntáis que si el daño de los riñones es algo reversible. En este vídeo os voy a explicar en qué situaciones se puede considerar que un daño de los riñones se puede revertir por completo y en qué casos ya el daño está establecido y no tiene potencial reversibilidad. Normalmente el daño renal reversible es aquel que sucede cuando tenemos lo que se denomina fracaso renal agudo. Es decir, es un tipo de daño que sucede de forma muy rápida y si lo identificamos de forma inmediata y ponemos medidas para resolverlo, la mayoría de veces se puede recuperar la función renal. Y esto puede suceder en muchas situaciones. Las más frecuentes son, por ejemplo, la deshidratación aguda, cuando tenemos una gastroenteritis y tenemos un fracaso renal agudo porque estamos deshidratados. Si lo identificamos rápido y ponemos sueros, vamos a recuperar la función renal sin ningún tipo de problema. Si el daño renal se debe, por ejemplo, a la toxicidad aguda de un medicamento, en muchos casos el daño se va a poder revertir en el momento que suspendamos el medicamento que nos está haciendo daño. Otro tipo de daño agudo potencialmente reversible es la rabdomiólisis, que es el tipo de daño renal que sucede cuando hacemos un ejercicio demasiado intenso y se produce una rotura masiva de fibras musculares. En este caso, el daño renal puede venir derivado de la liberación de un pigmento que se llama mioglobina y que está en el músculo. La mioglobina normalmente intenta atravesar los túbulos renales, pero los puede atascar y producir un tipo de daño renal agudo en los túbulos. Si tratamos la rabdomiólisis de forma rápida e intensiva con sueros en altas dosis, en altas cantidades, es posible revertir y evitar el daño renal. Los pacientes que están ingresados en unidades de cuidados críticos es también bastante frecuente que presenten fracaso renal agudo, de distintas causas. Pueden ser fracasos renales en el contexto de una cirugía, por ejemplo, hemorragias o por bajadas muy importantes de la tensión arterial, o fracasos renales por sepsis, que es un tipo de infección grave que puede afectar a muchos órganos, dando lo que se denomina fracaso multiorgánico. No es raro, además, que los fracasos renales de los pacientes en las UCIs, en las unidades críticas, necesiten diálisis durante ese intervalo. Pero la buena noticia es que, como estos tratamientos son muy intensivos, en muchas ocasiones la función renal se puede recuperar. Otro tipo de fracaso renal que es reversible es el obstructivo. Por ejemplo, si tenemos un fracaso renal porque tenemos una piedra obstruyendo la salida de la orina o porque tenemos una retención de orina secundaria a un agrandamiento de la próstata, una vez que se resuelve la obstrucción de la vía urinaria, el fracaso renal también se puede resolver. Las nefritis y glomerulonefritis agudas, que son reacciones inflamatorias en los riñones, tanto en el intersticio como en los glomérulos, en algunos casos también pueden ser reversibles, sobre todo si las detectamos de forma rápida e instauramos de forma rápida un tratamiento inmunosupresor. La mayoría de veces el tratamiento consiste en utilizar glucocorticoides, aunque en algunas formas de glomerulonefritis más graves puede ser necesario combinar los corticoides con otros inmunosupresores más potentes y más fuertes, como puede ser la ciclofosfamida, el micofenolato, etc. Lo más importante en todas estas situaciones de fracaso renal agudo que os he comentado es iniciar el tratamiento de la forma más rápida posible. Si lo hacemos rápido y bien, es posible recuperar de forma total la funcionalidad de nuestros riñones. Pero si tardamos mucho en tratarlo, o si no lo identificamos a tiempo, o si el fracaso renal no responde adecuadamente y tarda mucho tiempo en mejorar, ahí sí que puede suceder que se genere daño crónico irreversible. Esto también es proporcional a la gravedad del fracaso renal. Es más probable recuperar toda la función renal si el fracaso renal agudo es leve que si el fracaso renal agudo es muy grave. El daño renal irreversible es aquel en el cual los riñones ya van a tener daño del tejido que no se puede recuperar. Básicamente, el daño renal irreversible lo marcan tres tipos de lesiones. Una, la glomeruloesclerosis, que es una palabra técnica que utilizamos los nefrólogos para definir la muerte de un glomérulo. Cuando un glomérulo se muere ya no se puede recuperar y normalmente implica que se va a morir o se va a perder la función de toda la nefrona correspondiente a ese glomérulo. Otro tipo de lesión que implica irreversibilidad es la fibrosis. La fibrosis es un tipo de tejido conectivo que se forma en el intersticio y que
es, para que os hagáis una idea, como si fuese una cicatriz. Es un tejido que va ocupando ciertas zonas y lo que hace es que quita espacio a la parte de tejido renal que realmente tiene funcionalidad. La fibrosis no hace nada, simplemente va ocupando tejido renal y haciendo que se pierda capacidad de funcionamiento renal. Y el tercer tipo de daño es el daño vascular, cuando tenemos engrosamiento, envejecimiento, fibrosis de nuestras arterias renales y de los pequeños capilares que llevan el flujo sanguíneo por todo el territorio del riñón, pues ahí también vamos a tener una situación irreversible. Estos tres tipos de lesiones irreversibles que os acabo de mencionar tienen lugar en la enfermedad renal crónica, es decir, se instauran lentamente, van apareciendo en pacientes que tienen un daño crónico y sostenido en los riñones, habitualmente por factores de riesgo cardiovascular, por diabetes, por hipertensión, por obesidad, o cuando tenemos algún tipo de enfermedad renal aguda que no se ha resuelto bien o que está costando resolver más de la cuenta. Por ejemplo, algunas glomerulonefritis agudas se hacen resistentes, no responden bien a los tratamientos y se cronifican. En esos casos comienzan a aparecer este tipo de lesiones de esclerosis glomerular, fibrosis, etc. Normalmente la enfermedad renal diabética o la enfermedad renal asociada a la obesidad o a estos factores de riesgo sí que puede ser reversible si la detectamos en sus fases más precoces. Habitualmente la fase más precoz es cuando comienza a haber microalbuminuria. En estos momentos la función de los riñones todavía es normal y lo que está sucediendo es que los riñones tienen una situación de hiperfiltración. Si empezamos tratamientos nefroprotectores podemos parar esa hiperfiltración y en muchos casos no dejamos que se pierda función renal a largo plazo. Esto es lo que ahora se viene a denominar remisión de la enfermedad renal crónica, que es el instaurar tratamientos nefroprotectores de forma lo suficientemente precoz para evitar que se genere ese daño irreversible a largo plazo. Pero ¿y aquellas personas que ya tienen el daño irreversible establecido, ya no se puede hacer nada por ellas? Pues no. Realmente las personas que tienen ya insuficiencia renal crónica establecida irreversible también se pueden beneficiar, porque todos estos tratamientos, de los cuales ya os he hablado en muchos vídeos, lo que van a hacer es que van a frenar la progresión de la enfermedad renal. Es decir, que aunque no tengamos posibilidad de recuperar lo que ya está dañado, sí que podemos proteger para que lo que queda de tejido renal viable dure más años y tardemos mucho más tiempo en entrar en diálisis o en trasplante. Para finalizar, recordad que una persona con enfermedad renal crónica ya establecida e irreversible puede al mismo tiempo sufrir episodios de daño renal agudo por alguna de las circunstancias que os comenté al principio del vídeo. Por ejemplo, una persona con enfermedad renal crónica se puede deshidratar, puede tener una rhabdomiólisis si va al gimnasio y hace más ejercicio de la cuenta, puede sufrir un fracaso renal agudo por la toxicidad de algún medicamento o puede ingresar en una UBI y sufrir un daño renal agudo grave. Esa parte aguda se puede revertir parcialmente y en algunos casos los pacientes vuelven a recuperar la función renal que tenían antes del fracaso renal. ¿Qué pasa? Que los riñones con enfermedad renal crónica habitualmente tienen un poquito de peor capacidad de recuperación, así que no es raro que un proceso agudo lo que haga es acelerar la progresión del daño crónico. Esto parece un poquito trabalenguas, pero en realidad lo que define es que los riñones enfermos tienen un poquito menos de capacidad de recuperarse frente a los riñones sanos. Y esto es lo mismo que pasa en las personas, ¿no? Las personas ancianas se recuperan peor de las enfermedades agudas que una persona joven y sana.